sí. Y de esta manera continuamos, Jorge. Pues sí, fíjate que en la mañanera de hoy el presidente de la República pues habló sobre la corrupción que existe durante todo el periodo neoliberal y cómo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha venido desarrollando técnicas para empezar a depurar esta terrible plaga que azota a México y a los gobiernos panistas, sobre todo fue el pan de cada día. Ahí habló el presidente de la República acerca de cómo Jugos del Valle, la empresa nacional de Jugos del Valle, devoluciones de IVA por más de 116 mil millones de pesos, fíjate Flor, que haz de cuenta que ellos iban y reclamaban a Hacienda y lograban que les regresaran el IVA de todo lo que habían cobrado. Sin embargo, pues ¿quién crees que era el abogado de estos angelitos? Diego. Así es, Diego Fernández de Ceballos era el abogado de estos angelitos y que tenía juicio, en pleno medio juicio, el secretario de Hacienda, que estaba corrompida, regresó esa cantidad de dinero. La cuestión es que, ¿por qué le regresó a la empresa ese pago de IVA? Cuando el IVA pues lo pagan los consumidores, o sea, cada bebedor de jugo al ir a comprar una latita de jugo está pagando el IVA. ¿Y por qué le regresan ese IVA a los consumidores? Pues aquí está el caso. Esta historia tan terrible se repite en Baja California. Pues resulta que el gobierno de Marina del Pilar está lleno de corrupción y después de que el exgobernador Jaime Bonilla estuvo cobrándole a todos aquellos evasores de pago de agua, sobre todo a las grandes empresas que consumían agua y que estaban acostumbrados a no pagarla, así literalmente a no pagarla, pues ahora resulta que el gobierno de Marina del Pilar les va a regresar todo el dinero que se les cobró a los grandes consumidores de agua. Y deudores. En Mexicali ya están tratando de negociar ahí cómo le van a resarcir para regresar. Creo que allá son 23 millones de pesos los que se debían, los que pagaron. Vamos a checar bien la cifra, si no fueron 23,000, pero pues es una gran cantidad de dinero que el gobierno va a pagar, o sea, lo tenemos que pagar de nuestros impuestos nosotros. Están tratando de conciliar y decir que la CESEP le va a pagar con agua a aquellos que les cobraron, o sea, perdóname por cobrarte por consumir agua, te voy a pagar tu dinero, pero te voy a pagar con agua, ¿no? Te voy a pagar en especie, lo cual pues llena de corrupción a todo el gobierno de Marina del Pilar, y pues esto ya se está pasando de la raya. Fíjate lo que nos dijo el presidente de la República acerca de la corrupción en México y cómo esta corrupción está permeando en Baja California. Adelante con el audio, mi querida Atenas. Y reto respetuosa, amistosa, cariñosamente a los expertos a que me digan si hay algo que haya dañado más a México que la corrupción. Nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que dio al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la violencia y de otros males. Entonces, por eso tenemos todos que participar para desterrar de México la corrupción. Hay ejemplos, y eso también es para los expertos. ¿Por qué en Dinamarca tienen estado de bienestar? ¿Por qué en Dinamarca
no hay violencia, porque no hay corrupción. A más corrupción, más desigualdad, más pobreza, más violencia. Los países con gobiernos donde no hay corrupción tienen más bienestar y no hay la violencia que desgraciadamente se padece en países en donde ha imperado la corrupción. Y lo estamos viendo. Podemos atender las necesidades de la gente, podemos destinar el presupuesto a ayudar a los más pobres, porque ya no se permite la corrupción. Es que era un gran saqueo, una gran sangría. Se robaban casi todo. Esto de la partida secreta, imagínense, esto para los jóvenes. Que había una partida secreta. ¿Qué era eso? Que el presidente podía disponer de una cantidad del presupuesto sin tener que comprobar nada. Solicitaba el dinero y, como lo plantea Pablo, podía entregar ese dinero a particulares, a dirigentes políticos, a dirigentes sindicales, cooptar opositores o quedarse él o su familia. Y a la hora de probar esos gastos no tenía ninguna responsabilidad. Estaba permitido legalmente. Muchísimo dinero. Hay unas tablas que tiene el libro de Pablo, lo recomendamos. ¿Cómo se llama tu libro? Los gastos secretos del presidente. Los gastos secretos del presidente. Fue Grijalbo, ¿no? Editorial Grijalbo. Pero ahí está para los jóvenes. Entonces, se veía como algo normal. Entonces, ya eso pues ha ido cambiando. Gracias, presidente. Ya, nos vamos. Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón. El día de ayer, en el gobierno de Francia, ya se buscó nacionalizar la energía eléctrica. Le queríamos preguntar qué piensa de que muchos opositores aquí estuvieron haciendo críticas cuando fue lo de la reforma eléctrica, y pues allá, que muchas veces reconocen cómo se llevan los procesos de gobierno en Europa y sobre todo en Francia, no han pues dicho nada respecto a esto. ¿Y qué piensa de la medida que tomó el gobierno de Macron? Pues es que están cambiando las cosas en el mundo.
Y si no se revisan los modelos económicos, los procedimientos administrativos, las formas de gobernar, no se va a poder salir adelante frente a la crisis mundial, porque se está padeciendo mucho, sobre todo en Europa, por inflación y por escasez de alimentos y de energéticos. Todo esto por la guerra de Rusia y Ucrania, y hay que tomar decisiones. La verdad es que la pandemia y la misma guerra de Rusia y Ucrania lo que hicieron fue, con una secuela de mucho dolor, exacerbar la crisis que ya venía del modelo neoliberal. Ya no se podía mantener esa misma política. Y con la pandemia y con la guerra se precipitó todo. ¿Sí? Era inevitable la crisis del modelo aplicado, impuesto durante décadas. Nosotros lo sabíamos. Además, siempre hemos sostenido que no se puede enfrentar una decadencia, un proceso de degradación progresivo, si no es con una transformación. ¿Qué es una transformación? Es tomar medidas atrevidas, para enfrentar crisis y contar con el apoyo del pueblo. Para poder consumar o realizar, llevar a la práctica esos cambios. Pero se necesita tomar decisiones y actuar con arrojo. Si no hay arrojo, no hay porvenir. O sea, las circunstancias no están para gobiernos indecisos, blandengues. La indecisión en épocas de crisis es funesta. Entonces hay que tomar decisiones. Ayer hablábamos de eso. Todo lo que hicieron los franceses es correcto. Nosotros desde el principio dijimos, hay que prepararnos porque si continúa la pérdida de producción de petróleo, vamos a tener una crisis tremenda. Entonces, desde que llegamos a invertir en exploración, tuvimos suerte, encontramos campos con bastante petróleo y se invirtió para extraer petróleo, porque al mismo tiempo, como parte de la crisis que heredamos, está decayendo toda la producción
del gran campo petrolero de Cantarell. Cada vez ese campo, ese yacimiento fue de los más grandes del mundo, llegó a aportar, se extraían un poco más de 2 millones de barriles diarios y ahora debe de estar como en 300,000 barriles diarios. O sea, ha perdido 90% casi. Entonces, ¿cómo se repone eso? Entonces actuamos a tiempo. Lo mismo las refinerías, que ya las habían dejado abandonadas y se estaban convirtiendo en chatarra. Desde que llegamos a invertir, llevamos como 40,000 millones de pesos invertidos en reparación de equipos y por eso aumentamos la capacidad productiva de las refinerías y tomamos la decisión de iniciar la construcción de la nueva refinería. Todavía no llegábamos al gobierno, era yo presidente electo y ya andábamos buscando los terrenos con el gobierno de Tabasco para empezar. Y por eso se compró también en una oportunidad y son de esas cosas que pues pasan, ¿no? Pero habían 10 refinerías en venta, pero baratísimas. No estaba en venta la Deer Park. Esto cuando la pandemia, porque todos pensaban, ya vienen los carros eléctricos, ya se acabó la era del petróleo, de los combustibles fósiles. Y no, todos quisiéramos pues que ya no se usara el petróleo, pero va a llevar tiempo. En Estados Unidos, en donde más autos eléctricos hay, es en California y en especial en San Francisco. Pero estamos hablando de apenas un 15, un 20% de todo el parque vehicular, que es enorme. Entonces, se va a seguir necesitando gasolinas y diésel. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. El propósito era arruinar por completo la Comisión Federal de Electricidad. Si actuaron con mucha irresponsabilidad los gobernantes neoliberales y llegamos a levantar, a rescatar la Comisión Federal de Electricidad y con muchísimos obstáculos de jueces, de estos organismos autónomos que crearon para proteger intereses particulares. El monopolio de la electricidad lo tenía y todavía tiene mucha influencia Iberdrola, que está siendo denunciada hasta en España, que antes era intocable. Por eso lo que hizo el gobierno francés es una buena medida. Eso se hizo aquí en la época del presidente López Mateos.
Y el secretario de Hacienda era Antonio Ortiz Mena, que no era, vamos a decir, de izquierda, pero era un hombre con juicio práctico, que eso es lo que se necesita, más que lo ideológico, el sentido común. Con él, que no era economista, que estuvo 2 sexenios como secretario de Hacienda, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 6%. Fue secretario de Hacienda de López Mateos y de Díaz Ordaz. Y ¿por qué nacionalizó la industria eléctrica? Ya existía la Comisión Federal de Electricidad. Esa empresa la creó el general Cárdenas. Pero fueron dándose concesiones posteriormente para empresas particulares que generaban energía eléctrica. Entonces, tanto el presidente como el secretario de Hacienda llegaron a la conclusión de que no se iba a poder electrificar al país. Un poco lo que nos sucede con lo del Internet. Donde hay Internet, donde hay negocio, donde hay consumidores con capacidad para pagar el servicio. En las ciudades, en los pueblos pobres no hay. Hay cabeceras municipales. En Guerrero son 81, 84 ya creo, municipios. Pero hay como 6 o 8 que no tienen internet ni en la cabecera municipal. Bueno, ¿por qué? Porque consideran que no es negocio. Entonces pasaba lo mismo con la industria eléctrica. Entonces, con mucha claridad, el presidente y el secretario de Hacienda le dijeron a las empresas: vamos a nacionalizar la industria eléctrica, porque si no, no vamos a poder electrificar los pueblos, porque para ustedes no es negocio. Y gracias a esa medida se electrificaron todos los pueblos de México, hasta los pueblos más apartados. Faltan algunos, pero todo el país está electrificado por la Comisión Federal de Electricidad, por esa decisión. Entonces, ahora los franceses, que ya tenían una participación en esa empresa considerable, necesitaban más libertad para poder operar, garantizar, enfrentar el problema que tienen de la falta de insumos para la generación de energía por la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, muy buena decisión. No se trata de que el Estado asfixie la iniciativa de la sociedad civil, no. Tiene que haber una participación conjunta del sector público, sector privado, del sector social, pero sí en cuestiones estratégicas el Estado
tiene que ejercer la rectoría. Y eso es lo que ya no se aplicaba o estaba satanizado durante el periodo neoliberal. Todo era dejar que el mercado, lo particular, las empresas, se ocuparan de todo, del abasto de la electricidad, del abasto de la gasolina, bueno, de la salud, de la educación, de las cárceles, del alumbrado público, de la recolección de basura, de las guarderías. ¿Por qué fue la desgracia lamentable de la guardería ABC? Porque estaba privatizada. El Seguro Social, que tenía la responsabilidad de administrar, de manejar las guarderías, las subrogó. Era privatizar la seguridad social. Eso era lo que predominaba. Y claro, no puede el Estado abarcarlo todo, pero sí hay cuestiones que son fundamentales, estratégicas, porque está de por medio el interés público. Y eso es lo que hicieron los franceses. Presidente, Ya nos vamos. nada más rápido, en un segundo planteamiento, en la revista hemos publicado varias investigaciones y en la última publicamos sobre cómo en el grupo Xcaret, que evidentemente pues no ha sido criticado ni ha salido en la prensa por los muchos ambientalistas que han estado hablando de los tramos del Tren Maya, los socios dueños de este grupo son familiares de Madrazo, quien fue el candidato, y hay una concesión incluso que antes habían puesto el parque Shellhack, era como un parque acuático público, y el gobierno se los concesionó. No se ha revelado por cuánto tiempo ni cuánto es que paga el Grupo Xcaret por la concesión al gobierno, pero además, bueno, preguntarle qué piensa de estos lazos que existen con Madrazo y que además pues este centro turístico se desarrolló muchísimo y fue creciendo durante los sexenios de Peña Nieto y de Calderón sobre todo. Lo dejamos para después porque como ya he hablado varias veces de este tema y hay ahora en puerta pues una denuncia contra Vulcan por la destrucción del territorio, y es una empresa con mucha influencia en Estados Unidos. Mucha influencia, me sorprende, porque allá existe la mala costumbre de que las empresas le pagan a los políticos, o sea, a los senadores, sí, y tienen muchísima influencia. Son capaces de, una empresa reúne a 10 senadores y firman un desplegado en contra de un gobierno. O sea, así. Entonces, se está haciendo una denuncia y ojalá y se logre un acuerdo, porque se los propusimos, pero ellos pensaban de que era como antes y no cumplieron, pero no cerramos la puerta porque nos interesa llegar a un acuerdo. El caso de Xcaret, como se ha denunciado ya varias veces, que ellos están ahí detrás de estos pseudoambientalistas y están dañando
a la nación, Sí, han porque perforado se están muchos cenotes. perdiendo recursos del presupuesto, porque tienen la obra parada ya 3 meses. Entonces vamos a informar cuánto se está perdiendo, porque también todos tenemos que asumir aquí nuestra responsabilidad. Entonces me acaban de enviar una carta, ya me enviaron una carta anteriormente, me acaban de enviar una carta diciéndome que ellos no están participando y que quieren ellos aclararlo. Entonces por eso vamos a esperar en el caso de Xcaret y también el caso de Vulcan, que aquí se llama ¿cómo? Calica, sí, sí, para buscar el acuerdo, porque se trata ya de daños a la hacienda pública, sí, considerables, daños al presupuesto, al dinero del pueblo. Vamos a resolver, yo creo que la semana que viene, ya sobre este asunto, porque no puede permanecer 3 meses. Imagínense. ¿Mande? No, porque caeríamos en lo mismo. O sea, no vamos a estar viendo estos asuntos con el Departamento de Estado. Ellos sí acuden siempre, ¿no?, a que el Departamento de Estado hable con los gobiernos. Esa es la práctica. Nosotros no aceptamos eso. Vamos a tratar con el presidente Biden asuntos muy importantes para los dos pueblos, para las dos naciones, y le tenemos mucha confianza al presidente Biden. Y es importantísima la política de buena vecindad. Y a eso vamos a Estados Unidos. Nos vemos mañana. Por favor. Pues ¿cómo la ves, mi querida Floridalma? Mientras el presidente lucha contra la corrupción, aquí en Baja California pues se fomenta la corrupción, y pues esto va a causar el enojo de mucha gente. Ahí vemos que ya en Tijuana, en Rosarito y en todo el estado ya se está haciendo un plan macabro para empezar a poner reductores. ¿A qué crees que le van a poner los reductores? Claro, a la gente a la que siempre paga, Jorge, a la que siempre A la que paga. menos tiene, Así es. a la gente que no es tiene para pagar el así agua, en lugar de tener humanismo. Ahora resulta que, perdóneme por cobrarle el agua, señor millonario, y ahora le voy a regresar el dinero. En agua. Hazme el favor, este gobierno de Marina realmente está por los suelos. A pesar de haber reconocido Marina del Pilar también que se equivocó en la cuestión de seguridad, pues no ha hecho mucho al respecto, porque sigue manteniendo a su fiscal favorito ahí, al que nombró ella a su modo y que lo usa de tapete para hacer lo que quiere en el gobierno. Y pues aquí los que mandan aquí pues son los malosos. Ahí tenemos el caso de la persona que tuvieron allá en Rosarito, que todo parece indicar que pues el angelito nada más tenía ahí un pendiente por una riña con unos policías, pero pues se le acusaba de que era el mayor generador de violencia, que era del cartel de Sinaloa, y resulta que al rato van a salir con que perdóneme señor, aquí le entrego pues una disculpa y se puede ir a tal y como entró, ¿no? Así es, Jorge. Fíjate, y en cuanto a esto de la modificación de la estrategia de seguridad que declaró la gobernadora Marina del Pilar, pues estamos viendo que finalmente ella sabe que andan las cosas mal y únicamente de manera superficial quiere decir voy a cambiar, cuando los cambios deben de ser de raíz. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda,
anunció que habrá un replanteamiento de la estrategia de seguridad que se implementará en el estado. Así lo expuso en su conferencia mañanera en la capital del estado. Solicitará, detalló, una mayor presencia de elementos de la Secretaría de Marina para reforzar la seguridad en la zona costa del estado, reforzar la coordinación con las direcciones de seguridad pública en los municipios y la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana para dar mejores resultados. Así lo expuso. Ávila Olmeda detalló que el próximo viernes se desarrolla una reunión con el Gabinete de Seguridad en donde se analizarán las nuevas estrategias de combate a la delincuencia. Bueno, Jorge, como siempre, el buen humor de nuestro queridísimo amigo, el cartonista, el artista de las líneas y los trazos, pues él saca un cartón muy ad hoc, Jorge, y se llama precisamente La inseguridad de Marina. Y está Marina del Pilar muy sonriente ahí enfrente, está en un fondo totalmente bañado de sangre, rojo, bañado de sangre, y está Marina del Pilar tratando de hacer un corazón con el dedo índice y con el pulgar, pero del otro lado el corazón lo está terminando, pues precisamente la muerte, Jorge, la parca. Entonces, pues ella muy sonriente con su corazón por delante, la mitad del corazón es ella y la otra mitad es la muerte, que es precisamente una denuncia política a través de un cartón excelentemente bien planeado de una mujer que no acaba por aterrizar un plan estratégico de seguridad. Y bueno, si a esto le sumas el plan estratégico de corrupción, pues ¿a dónde vamos a parar? Diría el Buki. Ya la gente está harta, cada vez hay más gente que se está rebelando acerca de la injusticia, de los crímenes, de los despojos que existen. Eso se está convirtiendo ya en un caldo de de cultivo para cualquier día, pues que existe un estallido social en Baja California, porque cada vez somos más los bajacalifornianos que no estamos de acuerdo con este gobierno de Marina del Pilar. Sin embargo, Marina del Pilar, pues con esa frivolidad que la caracteriza, pues sigue en sus TikTok, sigue trabajando con su marido Carlos Torres, dándole ahí dinerito para sus proyectos, primero con el Chinatown allá en Mexicali, y ahora con el sueño guajiro de querer hacer el parque Black Magic Mountain acá en la Presa Rodríguez. 150 millones de pesos se va a llevar el Angelito. Ay, se me ocurrió, voy a abrir un campo que se llama Esperanto, ¿no? Esperanto, el parque Esperanto que tienen. El parque Espanto, diría yo. Así es, que tienen planeado crearlo en la presa, Jorge, en la presa Abelardo L. Rodríguez. Sí, de que tienen ocurrencias. Ya hemos hablado de Jorge Ramos, que también quiso hacer ahí su ridículo en el Canal del Río. Y ahora, pues, es una característica de los gobiernos panistas, hacer negocios que no van a dar producción. Pero fíjate, mi querida Flor, que ya ahorita Marina del Pilar se encuentra en una situación muy delicada, porque pues las amenazas del narcotráfico, pues parece que le hicieron mella. Por ahí se dice, se comenta y se rumora que los agentes que la cuidan, pues están muy bien centaviados por el crimen organizado. O sea que la están cuidando. Los mismos narcotraficantes se están metiendo ahí a gente que está muy ligada a la mala maña, ¿no? A la maña, y que están cuidando a Marina del Pilar, así como cuidaron a Zulema acá en Tecate, pues así tiene unos guarudas que trabajan para el crimen organizado. Recordemos que la historia es muy sabia. Allá en los tiempos de los emperadores romanos existía la guardia Pretona, que era una guardia de élite, que era la que cuidaba a los césares y a los emperadores. ¿Y qué pasó con César? ¿Quién lo asesinó? La misma guardia Pretona, junto con otros individuos, ahí con César y con varias personas que han estado dentro de
de los gobernantes cercanos a ellos, pues que no vaya a caer Marina del Pilar en la misma situación, que se cuide porque pues de tanta traición, cualquier día de estos le pueden dar una sorpresa. Así es, Jorge. Pues mira, no se lo deseamos como no se lo deseamos a nadie. Lo que queremos los baja californianos es que tengamos seguridad, tengamos paz, que lleguemos a nuestra casa sabiendo cuando salimos, sabiendo que vamos a regresar con bien, no salir con incertidumbre de que algo puede pasar, donde maña la inseguridad en cada esquina, Jorge. Ya vemos que hay levantones hasta en tiendas, almacenes, ya ni siquiera puedes ir a las tortillas a gusto. Sí, anteriormente tú decías, bueno, pues esto es una cuestión de los malosos, se están matando entre ellos, pero pues ya se están llevando entre todo a la ciudadanía, y sobre todo preocupa que el fiscal, en lugar de estar mandando llamar ahí a el exgobernador y además políticos para declarar y haciendo una paramaya, porque no es más que una paramaya, pues no se pone a invitar a la de Marina del Pilar, la encargada del DIF, ahí Margarita sepa la bola, como se apellida, se me fue el nombre, pero a ella la debería de mandar llamar, porque es la presidenta del DIF, es la tía de la gobernadora, y sin embargo ni con el pétalo de una rosa la toca la fiscalía, en lugar de mandarla a declarar. Ya sabemos que el diputado Marco Blasquez ya hizo un punto de acuerdo ahí para investigar la muerte de Adrianita, mas sin embargo pues todo queda estático, nada se mueve. Es hora de que el gobierno federal intervenga, que la Cámara de Senadores pues busque ahí la desaparición de poderes, pero urgentemente en Baja California, porque vamos de mal en peor. Pues mira, Jorge, y si a esto le agregamos pues la poca vigilancia que hay en los transportes, la poca vigilancia que encontramos en los centros, ¿por qué? Pues porque ya a lo mejor tampoco hay muchas personas que quieran contratarse como cuidadores o guardias de seguridad o policías. ¿Por qué? Porque realmente no se está viendo por parte del gobierno estatal un apoyo a estas personas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que no, falta vigilancia tanto en transportes como en otros lugares. Sí, ahorita ser policía pues es muy cuestionable, porque pues peligran los policías, los que no le quieren entrar a la maña, pues ya sabemos lo que les pasa, aparte de que no hay suficiente número de policías, se necesitan yo creo que el triple de policías en Baja California para poder salir adelante. Mientras tanto pues estamos esperando que el gobierno federal resuelva las cosas, y el gobierno federal pues tiene sus propios problemas para estar resolviendo lo que necesita resolver el gobierno del estado, que son los delitos del fuero común, que debe de investigar, que debe de tratar a fondo y que debe a sus últimas consecuencias. El gobierno federal se debe encargar de los delitos federales, del narcotráfico y de todo aquello que conlleva delitos federales, pero los asesinatos, la seguridad, los robos de automóvil, los robos en casa habitación, todo eso pues depende del gobierno del estado, que es el gobierno que debe de estar respondiendo a estas actividades. Ya el gobierno municipal pues tiene su responsabilidad como preventivo y nada más, porque pues es poca la autoridad que puede tener, o el alcance que puede tener la policía municipal para resolver diferentes casos, mi querida Juan. Fíjate, Jorge, y cuando hablamos de que falta vigilancia en el transporte, pues yo me pongo a pensar de qué manera debemos imaginar que tenemos que tener esa vigilancia. Pues ya lo dijimos en alguna ocasión, y ya están siendo capacitados los choferes para que ellos vean cuando una persona se sube a acosar, sobre todo adolescentes y jovencitas o mujeres que se suben a acosar en el transporte público, ¿verdad? Y bueno, fíjate, Jorge, yo recuerdo en algunas ocasiones que me ha tocado subirme al metro en Ciudad de México. En cada vagón se subía en épocas fuertes un gendarme, un policía a cada vagón
del metro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estaban resguardando la seguridad en unos momentos fuertes, por ejemplo, Sí. por decirte, cuando salías a una festividad del grito y que ya sabe que la gente regresa tarde, después de medianoche, pues había esa seguridad. La seguridad siempre debe ser preventiva, Jorge. No, y solamente, fíjate, hijo, todos los días, diariamente, a la hora de que entras al trabajo y a la hora de que sales, existe una división, hombres para un lado, mujeres para el otro. Sí, eso ya Y hace van tiempo. policías, mujeres, en los vagones cuidando a las damas. Sí. También está la línea rosa en los camiones del centro. Aquí nos preguntamos, ¿dónde está la línea violeta que iba a ver Marina del Pilar, que iba a hacer para las mujeres y para los Los ancianos? botones de pánico. Todo eso, ¿dónde está? Son puros Cuentos puros guajiros. de Marina del Pilar, porque pues se dedican nada más a estar viajando a la Ciudad de México a tomarse fotos con todos los candidatos o suspirantes de Morena, sin pensar que abandonan el Estado. Creo que ya le pusieron un warning ahí para dejar de estar viajando a la Ciudad de México, pero va a pasar por el arco del triunfo, porque ya sabemos que a ella, pues lo único que le interesa es su maridito y ver cómo queda acomodado, a ver si lo hace el senador, al gobernador Carlos Torres. Es el mandón de Baja California, sin querer queriendo. Si manda a su vieja, que no mande a Baja California. Muy bien, Jorge, pues de esta manera vamos a salir a otra pausa con nuestros amigos, colaboradores y promotores. Regresamos después de un momento. Quédese por favor con nosotros.